Muy buenos días. Bueno, esto es la entrevista de hoy. Estamos retomando este segmento porque hace tiempo, bueno, pues estuvimos haciendo muchas entrevistas con motivo de las elecciones. Recuerda usted diversos candidatos que se entrevistaron de todos los partidos. Ahora, la entrevista de hoy, bueno, retoma después de este tiempo por la remodelación que tuvimos que hacer de los estudios de Teleronda, y pues ya estamos otra vez reiniciando esto. Le damos la bienvenida a Dante Gerardo Páez Elizondo. Él fue candidato a diputado federal por el distrito 11 por el PRD, Partido de la Revolución Democrática, y bueno, pues en la actualidad queremos mostrarle a usted lo que está haciendo, cuáles son los proyectos mediatos o inmediatos que tiene Dante Gerardo. Él es político, activista y empresario también. Nos habla de la trayectoria del Partido Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano y finalmente del PRD como candidato. Dante Gerardo, ¿qué haces ahora socialmente? Bueno, socialmente, pues bueno, nos reactivamos de nueva cuenta la cuestión empresarial. Ahorita estamos dando batalla a cumplir también parte de las promesas de campaña, ¿no? en este aspecto, y las estamos cumpliendo, las estamos haciendo. Digo, no con la magnitud que hubiéramos tenido, con la importancia de haber tenido la diputación, pero vamos pasito a pasito para poder reencontrarnos de nueva cuenta con la ciudadanía. Bien, tú fuiste candidato, como comentamos, por el PRD en el 11 Distrito Federal. De Nuevo León. Así es. ¿Cómo te fue en la votación? Por acá el noreste de la República, el PRD no tiene mucha influencia, trascendencia. Hemos visto las estadísticas y están muy bajos. Así es. Sí, bueno, hay que recordar que el PRD en el 2018 perdió registro local, y por tener el registro nacional, por eso nos permiten competir, o nos permitieron competir en su momento. Sí, es verdad, el PRD aquí en el norte del país no tiene suficiente apego con la ciudadanía, porque creen que es una izquierda, pues muy izquierda, ¿no? O sea, ya muy concepto hitlista. Radical, cuando es mentira, ¿no? Los radicales pues están ya con el Partido de Regeneración Nacional, ¿no? En este caso Morena. El PRD, pues bueno, sigue manteniendo su fundamento, y pues que no nos confundan, porque al final de cuentas tuvimos o tenemos ahorita un gobernador electo que es de izquierda. Las personas no saben que Movimiento Ciudadano es de izquierda, piensan que es un movimiento de derecha, y desde sus raíces de convergencia, pues al final de cuentas es un centro izquierda, ¿no? Entonces se asustan cuando realmente votaron por ellos, ¿no? Y entonces yo creo que se asustaron también porque uno de los fundadores del PRD pues fue López Obrador, pero al final de cuentas pues por eso salió del PRD y creó su propio partido de nueva cuenta, ¿no? Sí, pues sí recordamos el tiempo en que López Obrador fue presidente de ese partido, cómo lo ubicó en la segunda fuerza en el legislativo, y cuando sale Andrés Manuel López Obrador del PRD, pues sí se va mucha gente con él, lo deja con una membresía mucho menor de cuando él entró. Sí, claro. Como que la imagen cuenta mucho, y sin embargo acá en el norte y concretamente en Nuevo León hemos visto que no solo el PRD sino Morena también tiene muy poca gente en relación a otros partidos. Es correcto. Es uno de los lugares en que todavía no hay la concientización sociopolítica que tienen en otras partes del país. Sí, en el centro pues están también muy arraigados a la izquierda, no tanto a la derecha, por eso tienen un poquito más de diversidad ahora sí, en la elección de quienes los van a administrar públicamente. Oye, Dante, ¿cómo le haces en esta época? Bueno, yo no veo la trascendencia de la geometría política en los partidos, porque hay un signo más importante que esa geometría derechas e izquierdas que nace en Inglaterra, cuando los lores y los comunes, que se sentaban los lores a la derecha y los comunes a la izquierda, los representantes, y de ahí viene el término derecha e izquierda. Yo creo que en esta época moderna la realidad es que el humanismo tiene mucho mayor trascendencia que estar de alguna forma
clasificando geométricamente a un partido, pero se sigue haciendo. Sin embargo, bueno, pues el bien común puede estar en muchos partidos. Sí, claro. Nos llama la atención cómo nos comentas que estuviste en el PAN, que tiene pues una plataforma, una ideología, y luego el Movimiento Ciudadano y ahora en un partido de izquierda. ¿Cómo concilias esas formas ideológicas en tu actuar? Sí, claro. Vamos a ponernos en un contexto, ¿no? Yo cuando milité en Acción Nacional y cuando salí fue porque uno de los políticos de ya trascendencia en el PAN a mí me amenazó de que yo no iba a ser regidor sino hasta los 35 años. Entonces yo le dije, compadre, pues aquí está tu partido, yo no necesito estar contigo, ¿no? De trascendencia en el Así PAN, es. ¿Quién es? Luis David Ortiz, ahorita es el actual senador de la República por Movimiento Ciudadano. Entonces, al final de cuentas, eso fue lo también que... estaba en el PAN. Sí, en aquel tiempo, sí, así es. Estaba en el PAN y de ahí se fue al Movimiento Ciudadano. Luego trató de ingerir ahí con el Bronco, con Fernando Elizondo, porque es su cuñado. No ganó lo que buscaban en su momento cuando hicieron la alianza Fernando Elizondo y Jaime Rodríguez, ¿no? Entonces pues siguió militando o tratando de militar en Movimiento Ciudadano, que ahorita pues se hizo el suplente de Samuel García y por eso ahorita es el actual senador por Nuevo León, hasta que la ley demuestre lo contrario. Bien, entonces tú persigues servir socialmente, como la esencia de la política lo determina, de que es el bien común. Sí, claro, y digo, no es chapulineo, al final de cuentas uno tiene que ver en donde también tiene una cabida importante, ¿no? Nos dan la oportunidad porque ven la trascendencia del trabajo que hacemos. Tengo una asociación civil llamada Defiende tus Derechos, que no se le cobra ni un peso a las personas por asesoría. No divorciamos personas, es lo único que no hacemos, pero sí asesoramos legalmente. Si ya necesitan un proyecto más elaborado, obviamente en lo legal, pues obviamente se van instruyendo a las personas para que puedan lograr el objetivo que quieren, ¿no? Al final de cuentas todo es conciliar en el primer proyecto, ¿no? Y estar pasando de un partido al otro es porque pues te invitan, tratas de pertenecer. En el 18, pues si nos vamos a la historia, 16, 17 y 18, estamos hablando de los años, Movimiento Ciudadano en Nuevo León todavía no tenía el auge. ¿Cuándo empezó a tener el auge samuelista? Cuando Samuel García en el 18 hace una convocatoria abierta para que las personas se preinscribieran como precandidatos. Entonces ahí ya teníamos como precandidatos a más de 350 personas como precandidatos, cuando realmente nada más necesitas 26. Entonces es cuando empezó a tomar un auge en el concepto de que se abrió la apertura también a candidaturas ciudadanas, que ya no tenías que estar militando por años y años en un partido político para tener una candidatura. Entonces es lo que hizo la transformación del 18 y es en donde yo también me empecé a acomodar y a evolucionar, porque al final de cuentas, después de que salimos de la militancia de Acción Nacional, sí me quedé un poquito rezagado a nivel político, pero no en asesoría política, porque nosotros empezábamos a asesorar a políticos, a hacer sus transiciones, a ayudarlos en las transiciones para que pudieran tener una mejor administración. ¿Y por qué el PRD? ¿Por qué no Morena, que también es de izquierda y que porque bueno, Morena es un movimiento más grande? Morena es una izquierda muy radical. Sí, sabemos que el auge fue importante, lo tiene importante. Muchas personas, el 30% de la población que no salía a votar, que fue el que salió a votar por Andrés Manuel López Obrador y le dio el gane. Más que todo votaron por la figura. Por ¿no? la figura, así es. Que por el partido. Pero vamos a ser claros, aquí en Nuevo León, Morena pues no tiene estructura, no tiene un fundamento sólido en donde puedas decir, bueno, voy a erguir un buen edificio en estos fundamentos que vienen en sus estatutos, ¿no? Pero pues al final de cuentas el radicalismo viene en quién es Juan Camarey. Entonces al final de cuentas Morena no creó una buena estructura y por eso hoy también perdió la gubernatura, aunque tuvieran un buen elemento. Sí, pues también depende mucho de la estrategia de los consejeros y de la mercadotecnia política, ¿no? Estaba Clara Luz ahí en primer lugar y Morena pues ha estado reclutando gente que sea conocida, gente que tenga aceptación en la sociedad, sea quien sea. Sí, eso sin escrúpulos. Lo hemos visto que no es muy correcto porque
pues hay gente que sí es muy conocida, pero Sí, claro. tiene fama, pero no una fama buena. Sí, pues ahí tenemos a Pato. Pero la tienen. Ahí tenemos a Pato Zambrano, que al final de cuentas sí ha hecho mucho activismo, pero al final de cuentas la votación no lo ha favorecido, ¿no? En este caso, en el 11 conmigo, Arturo Carmona, que el PRI pensó poner como a un Ernesto Nataleso en su momento en el Distrito 8, ¿no? Y no ganó, al final de cuentas ganó Pues Pedro Garza. esa técnica la usaba mucho el PT, ¿no? De que ponía Sí. personas famosas, artistas conocidos, sin importar su conocimiento sociopolítico, su forma de pensar, etcétera. Y cuando hubiéramos visto a un PT aliado con un Morena, entonces ya también inició en el concepto, porque sabemos que los partidos políticos están fragelados, no solo económicamente, sino también sustancialmente. O sea, como tú bien dices, no hay políticos hechos que realmente quieran hacer sin tratar de llevarse, pues lo que muchos decimos, el dinero, ¿no? Porque al final de cuentas... Dinero y poder, ¿verdad? Así Es lo que buscan, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente somos pocas las personas que realmente queremos servir, y servir bien a la ciudadanía, tratar de hacer bien las propuestas de ley, obviamente, o si no, los intereses de cómo hacer que las personas hagan propuestas de ley interesantes, ¿no? Sabemos que aquí en el estado tenemos, pues, el rezago muy evidente, la ley de movilidad, la ley de participación ciudadana, obviamente la revocación de mandato lo tenemos, pues, en el tintero. Digo, existen, pero las tenemos en el tintero porque al final de cuentas uno toca el timbre y al final de cuentas no te abren la puerta. Oye, me quedé pensando en eso que comentabas de que Morena es un movimiento de izquierda más radical. Muy radical. Luego entonces su fundador es muy radical también. En sus elementos sí hay que entender algo muy básico. El presidente de la República va a tener su investidura y hay que respetarla, ¿ok? O sea, no podemos echarle carro a nuestro presidente porque es echarle carro a México. Al final de cuentas es nuestro representante público. Pues tu líder del PRD no piensa como tú. No, al final de cuentas es lo importante en esto. Hay que entender, el país está funcionando de cierta otra manera. Sí, ha molido muchas estructuras López Obrador que no son las correctas, pero tampoco podemos decir que está todo mal. O sea, sí hay aciertos, pero también hay muchos desaciertos. Entonces nos fijamos los mexicanos más en el desacierto, ¿no? Como hoy en estas elecciones del pasado 21, del pasado, perdón, 6 de julio de este año 21, pues Nuevo León cometió el error de votar a Samuel García sin conocerlo realmente. No hizo nada como diputado local, no hizo nada como senador de la República. Sí hizo, ¿no? Pues hizo mentir mucho. Mentir mucho, sí, al final de cuentas, sí. Que es la parte en donde no sabemos ya que si puedes chachalaquear, que es lo que hizo Samuel García. No pudo ni amparar a los Ubers, cuando los Ubers estaban en un aprieto con el actual gobernador Jaime Rodríguez. Entonces, ¿cómo podemos creer que va a ser lazos de beneficios mutuos para la ciudadanía si al final de cuentas compró títulos universitarios, compró maestrías, compró doctorados? Nadie en el sano juicio, si empezamos a contar desde que se pudo haber graduado hasta la fecha, tener tantas maestrías, tantos doctorados, tantos libros. Entonces, ¿cuándo trabajaste para tener tanto, no? Ya se entiende que el electorado es susceptible de engaño, es susceptible de manipulación. Lo sabemos, lo que no ocurre en muchas partes del mundo. Por ejemplo, recordamos en Estados Unidos a un millonario como Ross Perot que quiso ser presidente metiéndole muchos millones de dólares y la gente no le hizo caso. Aquí en México y concretamente en Nuevo León, pues vimos que fue mucho el recurso y lo dijo abiertamente Samuel García públicamente en entrevistas que él y su familia habían metido 20 millones. Y eso pues no está permitido por el INE porque nada más son 7.5 los que pueden meterse para campañas de particulares. No, y hay muchos temas ahí en el aire todavía. Hay que reconocer, un Movimiento Ciudadano no tiene tanta prerrogativa en el Estado. ¿Cómo le hicieron meter tanta prerrogativa en el Estado? ¿Cuánto dinero tenía la concentradora para poder obtener tanto dinero? Y obviamente, pues la triangulación, que es lo más, ahora sí, lo más incisivo que debe de tener la Fiscalía, en el concepto de que pues triangulaste dinero de quién sabe qué empresa hacia dónde. O sea, todo el mundo está pensando que ese es el dinero que viene del estado de Jalisco a la campaña de Samuel García en Nuevo León, ¿no? Sí sabemos cómo el doctor Santiago Nieto Castillo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo la investigación correspondiente y la consignó a la Fiscalía General de la República.
que el doctor Alejandro Gertz Manero tiene la investigación ahorita. La revista Ronda, que es parte de nuestro grupo, en este ejemplar del mes de julio menciona incertidumbre, ¿llegará a la gubernatura o a la cárcel? Pues esperemos que sea la cárcel. Está latente la posibilidad de que si lo consignan y que se solicita orden de aprehensión, lo pueden detener antes de que tome posesión, porque el fuero se adquiere al momento de tomar posesión y protesta como con el cargo. Sí, claro. Entonces, ahí está la incertidumbre. Por cierto que nos encontramos con muchas resistencias a la circulación de la revista, porque ahorita la mayoría de los grupos políticos en Nuevo León y los de intereses pues están muy en contra porque ya quieren congraciarse con él, quedar bien con el candidato electo, y en varias partes nos retiraron la circulación de la revista. El asunto es de que la ciudadanía ya no podemos permitir que un personaje como Samuel García, que ya nos dimos cuenta que es un verdadero criminal, él y su familia. No, pues se habla mucho de porque al final de cuentas también, también, y lo mencionamos ahorita, la mentira, ¿no? La mentira de que él decía que su papá había dejado de ver a sus primos de Tamaulipas durante hace 50 años. Que él no lo conocía, y que pues no lo conocía. De 10 años andaba bailando en una fiesta. Entonces, ¿cómo él trató de cambiar el tema? Diciendo, no, pues Adrián de la Garza puede conseguir pues videos, consígueme de mi cumpleaños donde estaban las tortugas ninjas. O sea, perdón, no es el hecho de que te hayan encontrado un video, te encontraron un video con tus primos que son buscados por la fiscalía también. Y uno está en la cárcel. Entonces, la mentira, las personas ya no sabemos cómo deben de reaccionar. Realmente a nosotros, no solo como sociedad civil, sino también como políticos, nos preocupa que la ciudadanía no esté informada, no esté estudiada, no esté capacitada para cuando lleguen los días de elección, realmente voten por las personas que realmente van a hacer un cambio para nuestro país. El país sigue estancado, Nuevo León sigue estancado, las personas no entienden que tenemos una deuda de 85 mil millones de pesos y Samuel García está pensando en hacer una carretera interserrana. Entonces, en donde al final de cuentas esa carretera interserrana vamos a atravesar, pues sí, por mucha sierra, en donde realmente somos un estado semidesértico, en donde vas a destruir más especies que el Tren Maya. Tenemos muy pocas especies aquí como para hacer una carretera interserrana y decir que va a ser muchísimo más seguro que la de Tamaulipas. Se nota que Samuel García no ha corrido por el norte del estado. No, pues realmente no, porque incluso pues su educación desde niño, cuando ha narrado pues la historia esa de que era muy duro estar esperando a su papá que terminara de jugar golf, que anotara el hoyo número 8 para poderle dar su sueldo. Sí, claro. Y cuando habló de los suelditos de 40 o 50 mil pesos que como quiera ellos con eso viven. Sí, claro. Ojo, y hay que aclarar, yo no estoy en contra de que tengamos un gobernador joven. O sea, qué padre que hubiera tenido la integridad de ser un gobernador joven. O sea, estoy ávido a que haya un gobernador, hombre o mujer joven, que realmente nos saquen adelante. Pero realmente no se habla de las realidades que tiene Nuevo León. O sea, con la deuda que te comento, que tenemos 85 mil millones de deuda, que ni el hombre más rico del mundo los tiene, no se garantiza el Estado de Derecho en el Estado de Nuevo León. Cada niño que nace en cualquier hospital de Nuevo León ya le está debiendo al Estado 15 mil o 20 mil pesos. La sociedad no dimensiona. Sí, pero no es que no esté informada. Si estuviera informada y si tuviera convicción e interés en los problemas sociales del país, es obvio que no hubiera votado de esa manera. ¿No? Y votaron por el buen meme. O sea, yo te lo puedo decir. Yo sí fui a tocar puerta por puerta. Casa por casa me fui. Y hay muchos jóvenes que me decían voy a votar por Samuel García porque es un muy buen meme. Dices, caray, ¿y dónde queda el buen administrador? Si no sabe administrar bien su sueldo, aunque dice que lo dona, ¿a dónde lo dona? Si nunca ha dicho en dónde lo está donando. ¿Cómo puede gastar un político de alto nivel, en este caso como senador de la República, cada 3 meses, 2 millones de pesos? No los ganas como senador. Obvio que no. La realidad es otra. Bueno, ¿y cómo puede gastar boletos de 200 mil pesos para ir a ver a un juego en Estados Unidos? Andar con todas esas payasadas que hizo previas, esa mercadotecnia política
pero pues la gente de repente es manipulada, Sí, claro. es convencida, y yo creo que eso se debe aprender los verdaderos políticos bien intencionados, la gente que tiene el concepto patriótico de que quiere servir, pero que cambia sus estrategias, porque ya vimos lo que funciona, yo creo que se debe de cambiar de alguna forma. Sí, claro. Pues, ¿qué más? Y es que preocupa mucho porque al final de cuentas es un gobernador virtual en donde no tiene congreso. Y el poco congreso que le dieron fue porque perdieron. Y te quedas así de que, qué caray, a ver cómo van a tener congreso personas que realmente perdieron una elección cuando siempre se nos enseñó que tienes que ganar una elección para estar ahí en un curul. Entonces también pues, nos llama mucho la atención de que la misma ley electoral y las mismas autoridades electorales no tomen conciencia de eso. Hay que sacar a los plurinominales y también a los de representatividad porque realmente no están enfocados en el concepto de cómo van a ver por la ciudadanía. Al final de cuentas sí estamos muy liados en el concepto de poder cambiar mayores y las mejores las reglas electorales que necesitamos realmente ya un cambio, porque se me hace muy lógico porque siempre nos dicen desde la primaria, tú cuando llegas al primer lugar es porque ganaste. Sí existe un segundo, un tercer lugar, sí, pero es oro, plata y bronce. O sea, siempre nos lo han diseñado de esa manera, ¿no? Ese concepto parece ser que no encaja en el aspecto político. No, porque pierdes una elección y luego tienes un sueldo de primera y dices, qué caray, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a tener un sueldo de primera cuando perdiste? No puede ser así, o sea, en ocasiones cuando eres un segundo lugar te dicen adiós y que te vaya bien, ¿no? Y en Nuevo León y en México pareciera que sacar un segundo mejor lugar te da un sueldo de primer nivel y dices, qué onda, ¿no? Pues es que ya sí depende de la adaptación nos acordamos del maestro Jorge Villegas, que el periodista, que en paz descanse, nos decía, pues a los buenos profesionistas, a los buenos médicos, investigadores, a los buenos ingenieros, a todos los buenos de determinadas profesiones, los premian cuando hacen algo bueno. Dice, pero el periodista cuando hace algo bueno lo matan. Sí, claro. Entonces, ahí ves la disparidad de todas esas comparaciones. Vamos a un pequeño corte promocional y retornamos. Estamos con Dante Gerardo. Él fue candidato del PRD al 11 Distrito Federal, aquí en el estado de Nuevo León. Y continuamos con esta entrevista del día de hoy. Momento que pues agua y drenaje. Si tú eres de los que te gusta estar informado, estar al pendiente de lo que ocurre en tu entorno, no te pierdas información útil, donde te tendremos informado de noticias de interés que nos servirá para nuestro diario vivir, en referencia a avisos, programas de gobierno, programas sociales, todos los martes y jueves a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 por Grupo Ronda. Revista Ronda, número 574. En la portada, incertidumbre. ¿Llegará a la gubernatura o a la cárcel? AMLO sitúa al PRD como segunda fuerza en el Congreso Federal. Los politiqueros millonarios de México. Gordillo adelgazó al CENTE. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.iso.com/revista Ronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes. Nuestro portal se actualiza constantemente. Cada mes no dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán a la nota de la revista para que puedas verla de manera digital. Continuamos la entrevista con Dante Gerardo Páez Elizondo. Él, le repito, pues es empresario, es luchador social, está actualmente en la corriente
de la Nueva Izquierda, del Partido de la Revolución Democrática, que dirige Jesús Ortega. Zambrano. Jesús Zambrano. Sí. Sí, porque había otro Ortega que ya no. Sí. Jesús Zambrano, y bueno, pues hemos visto algunos mensajes de Jesús Zambrano muy antigobierno, como que hay mucho encono ahí. Fricciones, porque digo, conoce muy bien a Andrés Manuel, la verdad, o sea, no podemos negar la vertiente, ¿no? O sea, es directo, pero sí frageló, como bien habíamos platicado antes, frageló mucho la salida de López Obrador del PRD, para tratar de hacer ya su proyecto, ¿no? Sabemos que yo me acuerdo que esa salida fue cuando Andrés Manuel López Obrador comentó que no firmaran aquel famoso pacto por México que les influyó Enrique Peña Nieto, sí, claro. que ya Telecomunicaciones, otra vez echárselos a la bolsa, y el pacto por México iba a traer otras consecuencias, que después, bueno, vino la reforma energética, todas las reformas que de alguna manera fueron influidas también externamente del país, sí, que claro. les interesaba a otros inversionistas extranjeros. Y cuando ellos aceptaron eso, el Pacto por México, y que no acataron el comentario de su fundador y presidente, desde la parte del fundador, pues se fue de ahí. ¿Sí? Fue cuando empezó a buscar formar otra asociación que fundó Morena, y se quedaron, muchos lo siguieron, pues otros se quedaron por las siglas del partido, y yo me acuerdo, fui a hacer varias notas allá al Distrito Federal. Allá había mucha gente que estaba con el PRD, sí, muchísima gente. No, y tiene mucha fuerza el PRD en el centro del país. Bueno, perdimos Michoacán también, que era uno de los estados más poderosos que tenía el PRD en la gubernatura. Pero al final de cuentas hay que entenderlo, los malos no son los partidos políticos, son las personas, son los que administran algunos partidos políticos en Aureoles, los ¿no? intereses oscuros, sí, claro. Sí. Entonces, si realmente llegan personas buenas a los partidos políticos, aunque existe la figura en este caso del Sol Azteca, ¿no? Nos da la oportunidad de poder crecer, porque al final de cuentas ya están constituidos, o sea, no son permanentes las personas que están ahí. Las personas piensan, el público en general piensa que el partido político le pertenece a un dueño, cuando no es cierto. Cuando manejan dinero del erario público, los partidos políticos son de la sociedad. ¿Cuánto tiempo tiene Jesús Zambrano ahí? Ya tiene 3 años. 3 años. ¿En la presidencia? En la presidencia. Sí, creo que ya va a cumplir los 3, en ese proceso está. Pero al final de cuentas queremos invitar a través de nuestra vertiente de Nueva Izquierda a mayores y mejores jóvenes que realmente quieran incursionar en la política. Batallamos con la nueva ley de integración de jóvenes, personas con discapacidad, de la comunidad LGTBQ. También batallamos con los indígenas, también batallamos con las mujeres. A mí me preguntaron en su momento de que yo pensaba de la ley de paridad, y es una de las leyes que yo repudio en el país. Y me dicen, ¿por qué? Porque hay que darle oportunidad a las mujeres. Le dije, no, porque las mujeres cuando se empoderan teniendo una ley de paridad o no. El asunto es de que nos dividieron mitad hombres y mitad mujeres. Ya nos dicen por ahí, divide y vencerás, y lo están haciendo. Dividen a las mujeres, que ahorita están en un nivel muy radical, lo hemos visto, ha habido manifestaciones, están en un nivel muy radical las mujeres, y los hombres estamos muy apacibles en este momento, ¿no? Pensando en lo que supuestamente nos hacían entender las mujeres en su momento, de que, oye, no seas tan extremista, no seas tan machista, no seas tan radical, no seas golpeador y demás. Ahora resulta que las mujeres empezaron a hacer eso, y dices, ¡ah, qué caray! Entonces, ¿qué es lo que estamos...? O sea, si de por sí desde los cimientos de la legalidad nos estamos dividiendo, imagínate, conozco mujeres que las han invitado y están voluntariamente a fuerzas, para no decir voluntariamente. Sí, bueno, la verdad es que sí es discutible a veces muchos conceptos, porque hablan, por ejemplo, de la mujer y bueno, pues que se le den cosas porque legalmente tenga que dárselas cuando no se las ganan. Yo creo que todos los seres humanos aspiran a ese proceso de selección natural, que nosotros somos ejemplo de eso. Sí, claro. El óvulo fue fecundado por el más fuerte de los espermatozoides, el que llegó primero y te da la vida. Ese es un proceso de selección natural de entre millones. Sí. Entonces, si tú te ganas ese derecho, y si te ganas
pues un puesto o una candidatura, pues eres un ser humano también. Lo que sí no se debe es limitarlas en su trabajo, en su promoción, en sus ideas, en todo eso. Pero que como ser humano, nada más por el hecho de ser mujer, te vamos a dar esto y te vamos a dar aquello. Sí. Pues dejar de ser no, sexistas, porque al final de cuentas eso es lo que pasa. O sea, tratamos de mejorar algo cuando lo estamos descomponiendo. La integración la estamos descomponiendo. El asunto no es de que seas mujer. Te voy a poner un ejemplo que les doy a muchos chavos de prepa en este concepto de la ley de paridad, ¿no? Veo a muchas mujeres en gimnasios cargando arriba de 40, 50 kilos, pero cuando necesitan cargar un bote de 20 litros de agua para poder beber en la oficina no lo hacen y se lo piden a un hombre. No lo haces porque eres machista. ¿Qué caray? O sea, sí puedes ir al gimnasio a levantar más de 40 o 60 kilos, pero no puedes levantar un bote de agua de 20 litros. Es como que entonces aquí estamos jugando, ¿no? Te van a ver como misógino. Sí, no, pero son realidades. Al final de cuentas, hay que entender que la ley hay que manejarla como debe de ser. Si hay distinción, porque la ley nos está distinguiendo. Eres mujer y eres hombre. Mitad y mitad. Cuando la ley es ciega, la ley no ve sexo, no ve religión, no ve si eres o no eres homosexual, bisexual, transgénero. No lo ve, no lo debe de ver. Las mismas leyes las estamos fabricando para que se vea el sexismo. Es un ejemplo que siempre pongo para que las personas empiecen a abrir los ojos. Porque al final de cuentas, tanto se flagela al hombre como se flagela a la mujer. Así es. Oye, ¿tú comentabas eso en tus campañas? Sí, claro. Al final de cuentas es y parte la de... gente que te escuchó, las mujeres sobre todo, no Fíjate que sí lo no adoptaron. decía nada, pero hay muchas que sí se me ponían al brinco, la verdad. Y me gusta el debate, como podrás ver. O sea, me gusta debatir. Y me gusta debatir con argumentos también. Porque al final de cuentas, hace un par de días se aprobó el concepto de decidir por tu propio cuerpo en cuestiones de embarazos, ¿no? Pero estamos en la franja línea también. El último estado fue Veracruz, ¿no? Así es. Entonces, el punto es de que, bueno, vamos a aprender de eso, pero si realmente fue en una violación, ¿vas a dejar o no vas a dejar que la persona aborte o no aborte? Si lo hiciste por calentura, a ver, perdón, hazte responsable por tu irresponsabilidad, porque existen muchos métodos anticonceptivos para que te puedas divertir. Involuntarios. ¿Estás de acuerdo? Si ya fue planeado, pues órale, va. Pero cuando es planeado, también tenemos el conflicto de que en ocasiones ya no quieren estar juntas las parejas y te dejo yo al niño, o tú edúcalo y tú vete y que esto y que lo otro. Entonces, estamos en una franja muy pequeña de saber cómo vamos a educar a la sociedad para ese tipo de cosas. ¿Eres maestro tú de prepa también? No, me invitan a dar muchas conferencias. Okay. Me invitan ¿por qué? También tengo un negocio de entretenimiento y de comunicación en este caso. Y muchos de esos nos ayuda a ver también la parte pública, y la parte pública ya les relaciona, no es que no solo soy empresario en este aspecto, sino también soy político y trato de que la ciudadanía entienda cuáles son sus garantías individuales, entiendan cuál es el proceso que no es simplemente porque queramos, sino que hay un proceso atrás legal que hay que saber cómo seguir y cómo adaptarnos a las normas y a las leyes y a todo proceso que realmente nos dé beneficio a la sociedad, no solo a un género, en este caso hombres o en este caso mujeres, ¿no? Que al final de cuentas es como les estoy enseñando ahorita, o sea, nos están dividiendo, nos dividen y pues tú lo mencionaste al principio, ¿no? El Parlamento estaba dividido porque algunos pensaban de una manera y otros de otra, ¿no? Entonces no podemos estar ya en ese nivel de discriminación en la parte legal de que sí necesitamos 50% mujeres y 50% hombres, y también en las administraciones tienen que ser voluntariamente a fuerza 50% mujeres. Hay mujeres que no quieren, batallamos, esta elección del 2021 y el 2018 batallamos para que las mujeres nos dijeran sí a una candidatura. Dante, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote a esto de buscar puestos de elección popular o que hayas participado socialmente? Mira, en el 2018 fue cuando, 2016 fue cuando empecé a ver el concepto de querer tener un puesto de elección popular. Antes a mí me encantaba preparar a los políticos, me gustaba estar atrás, me gustaba ser el Pepe el Grillo.
El de que, oye, no, mira, aquí no, aquí sí, cosas de esas. Esa era mi función, o sea, yo soy relacionista internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, y eso es lo que me gustaba, o sea, yo salí en el concepto de que no quiero estar arriba, me gusta estar abajo, viendo, porque al final de cuentas eso te da la experiencia. Acá, como podrás ver, tienes un apuntador, yo era el apuntador del senador. Entonces, al final de cuentas era ese proceso, ¿no? En el 2016 yo me di la tarea cuando me di cuenta que Nuevo León y México ya estaba cayendo en un bache, en un estancamiento. Las personas no se dan cuenta que Nuevo León se está quedando rezagado como Ciudad de México. Estamos creciendo tanto en población y nos estamos quedando tan poco en vialidades que al final de cuentas ya no vamos a poder desahogar nuestras calles y nada más tenemos 2 avenidas principales en todos los municipios. Entonces, eso me dio la oportunidad de querer estar dentro de un puesto de elección popular para poder hacer y crear leyes que nos puedan dar un beneficio o administrar un municipio para darle beneficio a la sociedad, ¿no? Administrar es difícil porque yo que pertenezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, no te enseñan a gobernar, te dicen cómo administrar. Pues sí, pues un administrador de empresas pues también lo enseñan a administrar, ¿no? Un ingeniero te enseñan a administrar, es una carrera que todo mundo tenemos una materia, que todo mundo tenemos como barra común, ¿no? Administrar, sabes administrar tu propio dinero, sí, pero cuando es el dinero de todos o de tantos, cuando ya excede 1 millón, 2 millones, pues no es nada fácil, ¿no? Porque al final de cuentas no a todos les va a gustar cómo lo estás administrando. O sea, es difícil administrar un estado, un país. La parte de la administración hay que poner una rayita ahí. Sí, claro, sí, ¿no? Y es de arrastrar mucho el lápiz, porque al final de cuentas, los que sí somos transparentes, pues al final de cuentas tienes que lidiar con los que no son. Y hay que entender, hay muchas administraciones que aunque se salga de la cabeza, no puedes derrumbar toda la administración porque si no se pierde el municipio, se pierde el estado. ¿De qué generación eres tú ahí en políticas? Salí exactamente en el 2002 de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Quién estaba de director? Ricardo. Estaba Pati Chávez. Ah, Pati. Sí, Pati todavía sigue ahí. Así es. Bueno, todos los directores de alguna manera están relacionados. Sí. Ahorita sí, después sí llegó Gera Tamés y después ya se fueron. Está Abraham Norita, Abraham Paz. Y bueno, ya ahora es Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Así es, IRI, así es. Le cambiaron las siglas, el nombre, vaya. Sí, Digo, al final de cuentas el gobierno universitario tiene que hacer algo para poder distinguir. ¿Y si salen las personas egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas como para ser buenos políticos? No, la verdad no. Nos falta mucho, tanto aquí en la UNAM, en la UDEM, en el TEC, nos falta mucho. Nos falta mucho porque no hay pasión. Piensan que es un trabajo, sí, te dan trabajo, te dan un sueldo, pero para poder estar arriba tienes que tener pasión para ayudar a las personas. Conozco políticos que no le dan la mano al señor que está en la calle. Y no estamos hablando de asistencialismo, simplemente de que, oye, ¿por qué estás en la calle? Ayudarlo, decir, oye, yo te puedo ayudar, ¿qué necesitas? ¿No? O sea, es que huele bien mal, pues... Señor, es de la calle. O sea, no puedes esperar más de una persona que está en calidad de calle, ¿no? Oye, tu negocio decías que es de... Comunicación, tengo una agencia de publicidad y medios, canal de televisión que se maneja entre los multicanales. Okay. Estamos a nivel bajío de la República Mexicana, nos va relativamente bien porque en el concepto, pues tú te has dado cuenta, cambió mucho la evolución del patrocinio, cambió mucho el cómo negociar con los clientes. Ahorita los influencers nos están quitando la chamba, comercial hablando, ¿no? Porque pues seguimos haciendo producción, igual que tú, buscamos hacer mayores y mejores producciones y necesitas pues a un equipo técnico de trabajo, ¿no? Ahora ya con el celular, ya cualquiera. Yo me acuerdo en aquel tiempo cuando trabajábamos aquí en Multimedios, que nos regañaban por hacer cosas copiadas. Ahora todo el mundo se copia en TikTok y hace uno tras de otro. Todos se nutren. Y aún así las marcas comerciales los patrocinan, aunque lo hagas 3, 4 veces, 5 veces. Es por los alcances que tienen, así ¿no? es. A dónde llegan. Y bueno, pues ahorita todo el mundo, bueno, como la noticia nunca ha tenido derechos de autor, pues se genera. Así es. Todos la toman en el enfoque que consideran, etcétera.
Pero la verdad es que sí, yo fui corresponsal de la revista Proceso en tiempos de don Julio Scherer y nos exigían mucho para poder investigar, objetivizar todo esto lo más posible y bueno, tener las bases de cómo estás manejando. Y antes nos esto, exigían ¿no? tener una licencia mínimo Hace para muchos estar años, de locutor. hace muchos años, en la época de Carlos Salinas, y más atrás, se hablaba de licencia para trabajar en la radio. Así es. Y después se fue diluyendo eso y ya cualquiera se ponía a hablar ante un micrófono. Sí, sí. Así Y el asunto es de que hay que sí comunicar, pero muchos dicen cosas pero no comunican nada. Eso, entonces hay que... son lectores de noticias. Así es. O le dan vuelo a una noticia. Hoy en la mañana platicábamos en un noti que tenemos, Noti Literal, información comentada, que por ser un periódico de Europa, no sé, era concretamente inglés, el Economist, que criticó al presidente que la pregunta del domingo era ambigua, que era cantinflesca y que el presidente estaba no sé qué haciendo. Sí, no, y depende, pero si vamos a tocar el tema, vamos a verlos. Si la ciudadanía no sale a contestar, entonces López Obrador se va a deslindar, es que la ciudadanía no hizo nada. Bueno, yo entiendo que lo plantea como un ejercicio de consulta a la población. La Constitución dice que el poder emana del pueblo, pero nunca le han dado la posibilidad. Yo he hecho reportajes en Europa y en otras partes y he visto cómo hay ONGs verdaderas donde le preguntan por el sí o por el no y ahí están. Pero pero legalmente hay que, ¿no? pero legalmente hay que entenderlo. O sea, la ley prescribe. Sí, el delito prescribe. El asunto es de que, vamos a ver, Carlos Salinas de Gortari, aunque haya cometido delito, ya pasaron muchos años y su delito prescribe. Hay algunos delitos que prescriben, hay otros que no. Sí, pero al final de cuentas por eso es la consulta. O sea, ¿quieres realmente que nos metamos a sacar todo el cucarachero? ¿Abrir la cloaca? Pues al final de cuentas vamos a ser sinceros. Efectos informativos, porque todo el mundo sabe lo que pasó, ha hecho, ¿no? Pero al final de cuentas vamos a poder tener otra vez de nueva cuenta una violencia. Vamos obviamente a descubrir quiénes son los narcos de cuello blanco dentro de los mismos gobiernos que existen desde Salinas de Gortari. Entonces esa es la parte en donde si realmente la ciudadanía, yo les recomendaría que vayan a hacer la encuesta, aunque la crean incoherente, vayan, o sea, al final de cuentas ya se gastó la lana. Bueno, está dentro del presupuesto del INE, porque el INE recibió 20,000 millones de pesos en este presupuesto y ahí va ya pues una cantidad pequeña para esto, que hay mucha infraestructura para hacer esa consulta. Pero vamos a ver otra vez, si no hemos hecho que el otro 50% de la sociedad se pare a votar, entonces hay que hacer ejercicios democráticos para que las personas entiendan que tienes que pararte a votar. Claro. Y este es un ejercicio democrático que al final de cuentas te va a dar la instrucción que cada 3 años, una vez, nada más una vez, te vas a parar a votar. Es que hace mucho sol, es una vez. ¿Cuántas veces no te vas a una borrachera, una quinta y estás bajo el sol? Claro. 3, 4 horas, lo mismo que a lo mejor vas a estar en una fila votando. Una vez vas a estar. Una vez cada 3 años. Es lo que la ciudadanía no entiende. Es que qué flojera, vamos a tener siempre el mismo gobierno. No, si te paras a votar no vas a tener el mismo gobierno. Mira, más de 20 años nosotros en nuestro programa de Radio Fórmula manejábamos 3 puntos importantes, que era la revocación de mandato desde aquel entonces, porque el pueblo pues es susceptible del engaño, como decíamos hace un momento, es susceptible de la manipulación. Y te equivocaste o te convencieron o de alguna forma te engañaron, ¿por qué tienes que soportar 6 años o 3 años en el caso de un alcalde cuando fuiste víctima de un engaño y después se reveló aquella persona tal cual es con los intereses que quería? Pues tiene que tener el pueblo el derecho de quitarlo. Si me equivoqué porque me engañaste, pues te vas. No me voy a equivocar en decirte que te vayas, pero la revocación de mandato, muy pocos políticos que entrevistábamos
estaban de acuerdo y nada más así como que por pose. Pero mínimo, Pero había pero en otra. Nuevo León existe la Sí. revocación de mandato, se puede hacer y junto con la ley de participación ciudadana. El asunto es de que la ciudadanía no quiere entender que hay una ley de participación ciudadana que es de ellos y que pueden hacer lo suyo. ¿Y quién la ha hecho? Pues Nadie. ni siquiera saben. No, perdón, pero si existe la ley y está vigente, ni siquiera saben que tienen que Así juntarse determinado número de personas para poder pedir. Pero es porque es desidia, es igual como cuando yo pedí a la sociedad que me ayudara en mi campaña. ¿Cuánto me vas a pagar? Espérate, son 3 meses. Pues es que toda la gente usa su tiempo y dice... pues, Estoy de acuerdo que hay partidos que malearon la política y más en campaña, pero al final de cuentas no todos los políticos tenemos lana. Con Samuel García les Así pagaron muy bien. Así es, pero no todos los políticos tenemos lana, o sea, no Claro, todos los políticos tenemos claro. al superempresario que te dice, ahí va la lana y vámonos, compadre, págales al quien tú quieras y que no se queje. El otro punto que planteamos fue el plebiscito referéndum, o sea, es que te habla, revocación de mandato. Así es. Pero el otro punto era un examen psicosométrico que revelara la vocación de servicio de las personas, porque caras vemos, no sabemos. Sí, pero sí, claro. Y el último era el antidoping, porque el pueblo tiene derecho a que le gobierne gente sana. Sí, claro. Entonces, 3 puntos, nada más Abel Guerra y no sé qué otros hicieron el antidoping en campaña, y los demás no quisieron saber nada de eso. O sea, pero eso era un Bueno, es que comentario también, de aceptación. si no, también y para vamos que a empezar el se concepto metiera en la ley. de aquello del concepto de la ley 3 de 3. Es lo mismo que les dijo Larrazábal, sí, al final de cuentas, para nosotros podernos inscribir como candidatos, el INE te hace un estudio de cuáles son tus finanzas. Claro. Entonces, si te aprueba el INE, porque el INE lo está checando, porque se va ya con la unidad de inteligencia financiera, ¿por qué le tienes que dar cuenta? Si ya lo tienes ahí públicamente, pues sácalo, es público. ¿Por qué tenemos que hacer tal cual tanta faramalla? Les dan la potestad de que si quieren no lo hagan público, ¿no? No, pero es público. Al final de cuentas, todo lo que tú entras, a excepción de los datos personales, es público. Oye, este fulanito es tal, tiene tantas empresas, gana tanto. Pues ya ves Larrazábal, muy tranquilo dijo en una entrevista, pues que tenía más de 2,000 millones de pesos. Sí. Ahí con Héctor Benavides. Y luego uno piensa y dice, bueno, yo conozco a Fernando Larrazábal desde que viene de Oaxaca y que estuvo aquí en el Tecnológico con una beca. A mí me dijeron que venía con su mamá y su papá, no digo, es idea, ¿no? Que venían vendiendo mecedoras. Entonces, de venir vendiendo mecedoras. El que vendiera electrodomésticos también era... Sí, no, pero el punto era vender mecedoras, ahora construir puentes y tener una fortuna de 1,000 millones. A ver, ¿dónde está el árbol del dinero, no? O sea... ¿Cómo le hiciste, no? O sea... Cuando Larrazábal, yo estuve ahí cuando le dio la patadita Fox para la entrada a la política y se me hizo así como que un acto de esos que hacen los artistas que le dan la patadita para claro, en para teatro, que te dé buena suerte. o en lo que sea la buena suerte. Y ahí fue su primer trabajo, antes de ser candidato a la alcaldía, estuvo en obras públicas, Fernando Larrazábal. En entrevista a mí me dijo... Yo después de San Nicolás no quiero saber absolutamente nada de política, no tengo estómago para digerir esto. Dije, pues qué bueno que tenga cierta dignidad, ¿verdad? Pero luego se fue a dirigir a Monterrey, al municipio de Monterrey, claro. Y después Diputación Federal, y después empezó a comerse el partido y a meter a mucha gente, la estrategia, todo eso, pues ya pintaba como un político importante. Sí, claro. Pues, Fox le encargó el CAPSE y luego aparte de que construyera la biblioteca esa que se andaba cayendo. Sí, claro. Hay que entender, pero también hay que inculcarle a la ciudadanía. El hecho de hacer carrera política no es de que un político sea 3, 4 veces diputado, 3, 4 veces senador. No. Hacer una carrera política es empezar, si quieres, desde regidor, después diputado local, alcalde, federal, te vas al Senado y luego ya entras a la gubernatura y si quieres a la presidencia. Esa es una carrera política sana. Pero el que ya le encuentra el chiste... En el PT, los que están ahí siempre son diputados, senadores, como el maestro Beto, y todos los demás. Que hay que inculcar, o sea, no porque la mala práctica de algunos quiere decir que yo voy a crear la misma práctica. Entonces, el hecho de estar militando el PRD, y se los voy a ser bien sincero, tenían la plataforma. Para nosotros ser candidatos independientes en Nuevo León había muchas trabas y aparte nos tocó pandemia.
¿Por qué nos tocó pandemia? Teníamos que sacar la asociación civil, teníamos que... Pues hay veces que hay facilidades como tú dices, ¿no? Si eres es. una persona que busca socialmente apoyar, ayudar, tienes el concepto patriota de hacerlo, pues donde te pueden dar oportunidad, porque de repente en muchos lados no te la dan. No, y te es muy, ponen muchas es muy trabas, difícil ¿no? porque al ciudadano normal, no me voy a poner como el ciudadano promedio, porque yo sí puedo sacar una asociación civil que te piden por ley. Pero para el ciudadano normal que diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser político y me quiero lanzar como independiente, son 30,000 pesos de golpe que tienes que desembolsar. Más ¿Para qué? para sacar la asociación civil, luego para que te las ratifiquen, luego para que las puedas tener, luego para que puedas salir a pre-campaña para que te den las firmas de consentimiento. Sí, le tienes que invertir. Desde ahí empieza ya la Desde ahí mentalidad empieza, de la recuperación, sí, ¿no? claro. Que se ha invertido tanto. No, todavía no soy candidato, o sea, todavía no me das pero ya hay nivel la de idea. candidato y ya te di lana. Es así como que, ay, qué caray, o sea, a ver cómo. O sea, déjame primero pedirle a la ciudadanía si quiere que sea su candidato y después te hago la asociación civil y me das mi candidatura. No al revés. Y aparte, te dan una candidatura. Las independientes ya estaban muy estigmatizadas. Por Jaime Rodríguez, pero no quiere decir que no tengamos buenos independientes. En esta contienda 2021 hubo muy buenos independientes, pero al final de cuentas no se les voltea a ver, porque lo mismo que dices, es que van a hacer lo mismo que el Bronco. No, Samuel García hizo lo mismo que el Bronco. El asunto que no con una votación tan extenuante como el Bronco. El Bronco le votaron 1.200.000 personas. Sí, pues supo manejar bien la mercadotecnia del estilo Fox. Así es. O sea, y convenció a mucha gente, pues gente que yo conocía, profesionistas con maestría y eso, fueron convencidos por el atuendo así de... Y hacer entender eso, a la ¿no? ciudadanía que esta elección los números no nos daban. No solo los números de salida y de las encuestas no nos daban. Estábamos nosotros en una preferencia y la votación fue completamente distinta. Entonces fue así como que, ay, ¿cómo fue manipulado? En este caso, si lo vemos con Pedro Garza, que Pedro Garza es uno de los dinosaurios que tiene Acción Nacional. Y todavía lo escoges, dices, ay, qué caray, si nos damos cuenta, Guadalupe se dividió PRI y PAN. Distrito 11 PAN, Distrito 8 PRI. Cuando lo había ganado el 8 Ernesto D'Alessio, pero Ernesto D'Alessio lo ganó por la simpatía de ser artista, claro, como Luis Donaldo Colosio ganó, vamos a ser sinceros, Luis Donaldo Colosio ganó su diputación por el simple hecho de apellidarse Colosio, no por tener argumento político. Y gana Monterrey porque no tiene argumento político, porque a la ciudadanía se le olvidó que su despacho de Agustín Basabe, que tiene junto con él Colosio, trabajan con priistas y con morenistas también, ¿no? Y los ayudan y dices, ah, qué caray, y eso no son conflictos de intereses como para que lo chispemos, ahora sí, chispemos. Y es que la gente en el país tiene esa mentalidad de pobrecito y siempre estás con el... Pero te estás dando cuenta que el mártir no es el papá, el mártir ya se convirtió en el hijo. Entonces... No, incluso el papá hablaba muy bien, pero todos los candidatos siempre han hablado muy bien y lo que van a hacer, y no supimos nunca, por la muerte, si llevaba a materializar algo de lo que prometía. Así es, sí, a lo mejor pudo haber sido un presidente pues similar a los demás priistas. Promedio, porque al final de cuentas le iba a tocar otra vez la devaluación, que le tocó a Ernesto Zedillo. Aparte ya está muy visto que un presidente ya no es omnipotente como anteriormente lo eran, que manejaban el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Ahorita no, ahorita hay y el gasto ya estaba más fiscalizado, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en el Senado de la República teníamos que gastar el presupuesto. Y más este presidente que habla de democracia y de humanismo, peor todavía, que cualquier cosa que hace se la bloquea, ni siquiera respetar los poderes y todo eso, pues lo respeta, pero pues su trascendencia está nada más en el Ejecutivo, cuando quiere meterse otras cosas. Aunque sea presidente, antes teníamos la idea de que el presidente podía hacer lo que él quisiera, y así era. A ver, regálale a de 500 millones de la caja chica de la Lotería Nacional. Así es. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo y ya. Y no había cuidados de nada, porque venía otro priista y otro y otro y otro. Sí, claro. No tenían... Sí, no tenían llenadera. O sea, al final de cuentas... Y aparte no tenían miedo porque que los vayan a investigar. Sí, no, porque al final de cuentas todo iba a salir impune, ¿no? Todos entonces es la parte que tenemos que hacer con esta acción que vamos a hacer el domingo. No lo crean que es simplemente derroche de dinero, ya existe, o sea, ya se derrochó, o sea, ya vayan a votar, o sea, vayan a consultar. Claro, decir el sí o no, ¿verdad? Así es. Punto. Pero no hay suficiencia en la conciencia de la gente y el por qué
el ejercicio democrático al que deben de acostumbrarse para no nada más salir 3 años, como dices, cada que hay un conflicto en el país, cada que hay algo que decidir, consúltelo con el pueblo y que el presupuesto ya lo tenga el INE. Así es. Porque es muy importante hacerlos. Y yo estoy también, y yo estoy de acuerdo que al final de cuentas no se necesita de una consulta, pero al final de cuentas la ciudadanía no quiere adoptar la ley de participación ciudadana. Si la adoptara no necesitaríamos la consulta. ¿Por qué? Porque ya hubiéramos creado un precedente. ¿Y en dónde hubiéramos creado ese precedente? Con Jaime Eliodoro. Pero y vamos a hacer el motivo, y no quiero alabar a Gilberto Lozano porque me debe mucha lana. Gilberto, págamela ya. Pero vamos a hacer... ¿Cómo pudiste venderle a ese señor? Pues ve, aparte de... Ahí nos demuestra que es hábil para engañar. Sí, para engañar, sí. Pero vamos a ser sinceros, o sea, hizo todo el movimiento contra Rodrigo Medina primero, y después se chutó su Congreso Ciudadano. Así es, luego se chutó a Jaime Eliodoro, el Bronco, ¿y cuándo le hizo nada? No, nunca. Al final de cuentas, si hubieras adoptado esa cantidad de personas que fueron a firmar, ahí sí, se levantaron a firmar y se pasaron horas bajo el sol y no te puedes parar para ir a votar. Pero al final de cuentas sí fuiste cuando alguien te movilizó, pero no pasó nada porque al final de cuentas no tenía el argumento sólido legal. Pues es que ahí está el ridículo que muestra, ¿no? Pues la caravana, la protesta de carros, ¿no? Sí. Porque protestan 100, 200 carros, pero bájalos a los conductores y ponlos ahí, son Sí, son 200 un poquito, personas. sí, claro. O en el Zócalo con las casitas que finalmente se las llevó Sí, el se las llevó el viento, viento, sí, claro. que no había gente ahí, etcétera, Hay que saber ¿no? que también tiene dinero oculto de algún lugar, crimen organizado, pues, empresarios que tengan poder, ellos que la se fiscalía se encargue, ¿no? Ellos se dedican a eso, ¿no? Ajá. Pero al final de cuentas mienten. Es que yo no quiero un puesto de elección popular, es más, ni tengo credencial de elector, espérate, entonces ya eres antipatriótico. Sí, son apátridas, muchos de ellos ya se han exhibido solos y no, la gente los califica y la gente que tiene información, que está más enterada y eso, más todavía. Así es, pero Jera, lo que yo quiero llegar es que Gilberto Lozano arrastra personas de gran valor a un proyecto que caducó, a un proyecto que no tiene ni pies ni cabezas. Sí, vamos contra el presidente. No vas a tirar al presidente mientras que no tengas el argumento sólido. Por eso legal. los grandes intereses lo desecharon. Sí, claro. No, aquí en Nuevo León. El poder económico, los que realmente mandan, que ni los conocemos, esos desechan a uno y luego vamos a sacar sí por México, ahora vamos a sacar esto y vamos a sacar Pero si esto. realmente hubiera tenido bien la asesoría legal, de quien sea, simplemente con el dron hubiéramos metido a Jaime Eliodoro a la cárcel. El Cobijagate, el sueldo de la suegra. Si realmente lo hubiera... El Partenón que hizo allá, sí, y lo que se robó y con... Esos, Pero estoy hablando de que la gente sigue a un elefante blanco, porque no existe. Ahí está Gilberto Lozano haciéndose sonso, para no decirle malas palabras, ¿no? Pero al final de cuentas es lo que yo quiero llegar. O sea, que la ciudadanía que tome conciencia de lo que hace muchos años y que quiera involucrarse pidiendo. a la política, o sea, que sepa que la política es como la canasta básica. Es que a mí no me interesa, es que te debe de interesar la política. Claro. A lo mejor no te quieres interesar en el proceso de tú ser candidato, a lo mejor ser un administrador público, pero te debe de interesar saber quiénes son los actores públicos, políticos. ¿Qué leyes van a hacer? ¿Qué te van a perjudicar a ti? ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Y quiénes son los que estamos? Porque al final de cuentas sabemos muchos que sí tenemos un valor muy agregado, pero no se nos ve porque piensan que un Pedro Garza, que por haber hecho la Eloy Cavazos y Morones, la ampliación de Morones Prieto, es su mejor ventaja. Espérate, pero pues era el alcalde, lo tenía que hacer. Pedro Garza lo conocí cuando era jefe de tránsito. Hicimos una entrevista de banqueta mientras estaba ahí dirigiendo cosas. Pues mucha gente le inspira porque es cristiano y porque de alguna pero es forma ratero a todo lo que da. Pero muchos dicen son los peores, ratero, ¿no? Cuando estaba en la Conagua, cuántos pozos de agua no se ha robado y cuántos lo está tratando de concesionar a muy alto costo el metro cúbico de agua. Hay mucha cosa, hay mucho cola que le arrastra. Una universidad cristiana. Así ¿no? es. Pues según él, pero al final de cuentas se van a quemar en el infierno. Porque realmente no han hecho mucho. Ahí recordamos a Arjona que la más religiosa le ponchó 100 pelotas, pues es que sí, mucha gente que está en el cristianismo no es mucho de fiar, ¿no? Y otra gente sí lo es, o sea, siguen la norma y son buenas personas, no mienten, pero no todos, ahí hay de todo. Yo sí, claro. No, así me tocó con Rectitud de Esperanza Demócrata en el 18,
el profe Jera Sandoval me decía, es que Dante, aquí con nosotros los cristianos tienes que poner la otra mejilla. Le dije, ay, que me voy a estar dejando pegar, pero menos que si con bien ese mal, nombre que traes, ¿no? ajá, estoy buscando ganar una posición para poder ayudar menos a la ciudadanía. con el nombre de Dante, sí, ¿no? así es. Fui a la casa de Dante Alighieri ahí en Florencia, Okay. el de Dante Alighieri en sí, Florencia, claro. y allá, pues Dante es el que hizo Sí, la Divina Comedia. Famoso, además el famoso cuadro donde por aquí van al infierno y por allá van a Así la es, el gloria, purgatorio, claro. con lo que la iglesia empezó a asustar a la gente, ¿no? Entonces, y luego viene Juan Pablo y dice que el diablo no existe, porque no existe el infierno. Entonces, ¿a quién le crees? Sí, claro. ¿A quién le cree la gente? Sí, sí. Pues mira, está muy agradable, como quiera la entrevista, ya vamos al final de esta entrevista. Muchas gracias. Quiero preguntarte si tienes algo que agregar que no te haya preguntado. Sí, bueno, antes que nada, pues invitarlos a todos, primero que me sigan en mis redes sociales públicas, en este caso como político, porque tengo diferentes, ¿no? Es Dante Páez NL, que el que se quiere involucrar con nosotros a través de un partido político y obviamente que hacer crecer nuestra Nueva Izquierda, lo pueden hacer también en la página de Nueva Izquierda, es @NVAIZQNL, así nos pueden encontrar en Nueva Izquierda. Deberías de batallar un poco menos para adeptos con otro membrete, ¿no? Se me hace que aquí vas a batallar mucho en Nuevo León para esto. Sí, pero quiero tratar de educar a las personas que entiendan que la izquierda o nuestra izquierda no es radical, o sea, no es como la bolivariana que tiene Andrés Manuel, ¿no? Al final de cuentas, por eso estamos buscando crear nuevos talentos políticos que realmente le den ese giro. Pues al final de cuentas hay que entender, Nuevo León, por sus 700,000 votantes, votó por un partido de izquierda. Y no lo saben porque piensan que es de derecha. Y entiéndanlo, Movimiento Ciudadano no es un partido de derecha, es de izquierda. ¿Es de izquierda? Sí, es de izquierda. Vean sus estatutos, tienen una fundación llamada Lázaro Cárdenas. ¿Con tu tocayo Dante? Sí, o sea, desde su convergencia, o sea, desde el partido Convergencia. Pues se las letras, ¿no? Sí, que sea sí, de izquierda. no, pero es completamente izquierda. Lean los estatutos, son públicos. Bueno, sí. ¿Por qué crees que están a favor del aborto? Es completamente de izquierda, o sea, un aborto de que sí, o sea, pero te digo que la nada más, regaste, tu aborto, ¿no? en la letra, su líder, lo hemos escuchado y hemos visto lo que dice y Sí, hace. claro. Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta porque sí, lo manejan de una manera, sí, la mercadotecnia es, perdón por la palabra, es muy chingona, porque hace, perdón otra vez, pendeja a la sociedad. Pues es como el Islam. Sí. Es lo mismo. Yo estuve leyendo el Islam, fui a hacer un reportaje a Egipto y me metí como 2-3 días a ver lo básico de eso. Es una excelente religión el islamismo. Sí. Y es muy moderna sobre todo, pero sus líderes de repente van y ametrallan allá a Francia una revista porque usaron a Mahoma en la portada y matan gente. Sí, claro. ¿Quién les dice que hagan eso? Alá no se los dice, claro, no. pero son las personas. Sí, sí. Entonces es parecido, es un paralelo comparativo con esto. ¿Y qué es lo que quiero llegar? Que la ciudadanía no está informada. Que piensan que porque una persona no tiene solo no está informada, maestrías, sino que no le interesa. pero piensan que tener maestrías y doctorados te va a hacer inteligente cuando no es cierto. Conocemos a muchos, es más, y se los voy a decir, no quiero dañar a mi profesor que fue director de la facultad, pero él fue el primer lugar de su generación. ¿Quién? Gerardo Tamés. Ah, Gerardo también, sí. Y se quedó ahí porque no pudo encontrar chamba, porque afuera no te quieren con tanto conocimiento. Pues allá está en la universidad, en sí, posgrado. Sí, en posgrado, pero es que afuera, realmente en donde te das los golpes, no te quieren con tanto conocimiento. Ahora resulta que viene un quieren gente pelele manipulable que te dice que tiene 2 maestrías, 3 doctorados y 4, 5, 6 libros y que dona su sueldo. Espérate, no es cierto. Eso no quiere decir que sea una persona de valor agregado. No, claro, no garantiza. Porque no es un valor agregado, porque después se descubrió que compró sus títulos, que está comprando sus maestrías. Ahí tenemos a la licenciada Estela que dice que hizo su doctorado, que ella le estaba haciendo su doctorado y que nada más lo fue a presentar. A Samuel García. Entonces, ¿qué más podemos esperar? O sea, la ciudadanía solo rásquenle para que se entiendan. Entonces, de nueva cuenta, yo los quiero invitar a Nueva Izquierda, que sean parte de nosotros, que también me quieran investigar a mí, que yo soy muy abierto. Si me quieren literal mentar la madre porque lo han hecho, háganlo. Estoy abierto porque también no soy perita en dulce y tampoco quiero agradarle a todas las personas, pero la verdad incomoda. No peca, pero sí incomoda. Y entonces ya tenemos que llegar a una política de verdad. Y verdades con fundamentos sólidos, con legalidad, a través del derecho,
hay que entender que nosotros debemos hacer que la educación básica empiece a dar una materia de Constitución. ¿Por qué? Porque tenemos que aprendernos nuestras garantías individuales. Y aquí hasta la carrera. Las personas se dejan fragelar por un policía de tránsito, por un policía o un municipio, en este caso, sin saber cuáles son sus derechos. Entonces, mientras que la ciudadanía no sepa cuáles son sus derechos, vamos a seguir teniendo el gobierno mediocre que tenemos, y yo se los garantizo que si la Fiscalía deja impune a Samuel García y se queda como gobernador del estado de Nuevo León, vamos a tener otros 6 años de rezago. Los edificios que los están viendo ahí elevarse a lo alto de nuestra ciudad se van a quedar a la mitad, porque está 100% garantizado que más de la mitad del empresario de Nuevo León se va a cambiar del estado. Pues ahí nos quedamos en eso, y estábamos recordando ahorita la frase que la otra vez la comentamos aquí en una entrevista que le hicimos a Facundo Cabral, que en paz descanse, y así salió en la portada, decía: temo a los pendejos porque son mayoría, y hasta ponen gobernantes. Es correcto. Y bueno, pues así nos quedamos con esa frase. Le agradecemos mucho Muchas gracias por la invitación. Gerardo Páez Elizondo su participación aquí en este programa, y pues seguimos ahí en comunicación. Recuerde que ya estamos regresando con los programas anteriores, en este caso la entrevista de hoy, lunes, miércoles y viernes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias.